Bueno, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de la Red Iberoamericana de Conocimiento en Seguridad del Paciente. Hoy les damos la bienvenida en este evento que hicimos para el mes de septiembre en conmemoración de el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Y como ustedes ya bien lo saben, la iniciativa de la Alianza Mundial de la Seguridad del Paciente en este año es todo el tema que tiene que ver con la atención segura y humanizada del binomio madre-hijo. Y por eso desde la Red Iberoamericana quisimos tener dos grandes representantes que han trabajado durante un tiempo importante el tema de la atención segura y humanizada de este binomio madre-hijo. Entonces decidimos el día de hoy presentarles en nuestro evento de cita con la seguridad del paciente en esta línea de trabajo de atención humanizada y segura del binomio madre-hijo. Tenemos dos grandes exponentes como son la licenciada Camila Díaz de Clínicas Colsubsidio, que nos va a presentar su experiencia Programa MAR, una estrategia de calidad para el mejoramiento de la seguridad de la madre y el recién nacido. Y tenemos a la doctora María Guadalupe Hernández Ramírez, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Parteras Profesionales, consultora en partería del Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA. Ella se conecta hoy desde México y nos va a contar su experiencia sobre atención centrada en las necesidades de la mujer. Voy a contarles un poquito de la hoja de vida de la doctora María Guadalupe, con quien iniciaremos el día de hoy. La doctora María Guadalupe, ya les mencionaba, es presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Parteras Profesionales. Tiene una especialidad en enfermería perinatal de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciada en enfermería y obstetricia con más de 30 años de experiencia. También ha sido docente en diferentes programas de enfermería y de especialidad en partería en México, y hoy inicia con esta experiencia que les contaba, atención centrada en las necesidades de la mujer. Entonces, doctora María Guadalupe, la invitamos a iniciar su presentación, y muchísimas gracias por conectarse hoy desde México. Bueno, pues a mí me gustaría comenzar hablar un poquito en relación a los objetivos que tiene esta presentación en realidad, que es visualizar desde una perspectiva, una filosofía diferente, la atención centrada en las necesidades de la mujer y de su familia, por supuesto, en estos aspectos de lograr una seguridad tanto para la mamá como para el bebé, y por supuesto que esto va a impactar en la seguridad hacia toda la familia, que habla desde otra situación de seguridad en, digamos, como cuidar realmente la integridad física, emocional, espiritual de la mujer, de su bebé y de toda su familia desde este aspecto. Entonces, haciendo un poquito nada más de, digamos, de una introducción a lo que estamos viviendo actualmente en el mundo, porque sabemos que nuestros países son muy similares en América Latina y el Caribe. Sin embargo, también a nivel mundial existe una problemática similar. Por supuesto que más en esos 73 países que somos de ingresos medios o bajos, que estamos en vías de desarrollo, y que por supuesto el aspecto de la salud tiene mucho que ver para decir que un país está realmente logrando sus metas que se proyectan. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, cada segundo 5 mujeres quedan embarazadas en estos 73 países de más bajos ingresos de recursos económicos y en general, que esto equivale a 300 embarazos por minuto, lo que significa que aproximadamente son 400,000 mujeres por día. Entonces, viéndolo de esta manera, nacen aproximadamente 135 millones de bebés por año. Y en México, aproximadamente son 2.3 millones de niños. Sin embargo, hay un fenómeno que yo creo que lo estamos viviendo en cada uno de los países,
que es esta inversión de la pirámide poblacional, en donde vemos que la población actualmente se está convirtiendo en una población que en 30 años va a ser una población vieja, grande, y ya va a haber pocos jóvenes. Y nos damos cuenta cómo el fenómeno se va presentando. Eran 2.3 millones de nacimientos en el 2019-2020 y actualmente ha bajado a 2 millones aproximadamente. ¿Qué hay en relación a todo esto que estamos viendo, que en estos países que consideramos que tienen la misma problemática de salud en cuestión de salud materna perinatal? Pues bueno, antes existía o existe todavía esta situación de pensar que las mujeres que se mueren o que tienen una patología que las deja con secuelas a ellas o a sus personas recién nacidas, se presentaba principalmente en ciudades en donde eran alejadas de ciudades medias, en donde las mujeres se encontraban en los extremos de la vida y se embarazaban, por eso presentaban estos problemas que sabemos que, bueno, quitando ahorita el principal problema de muerte materna, que es las complicaciones por COVID, sabemos que las principales causas de muerte materna están enfocadas en los estados hipertensivos del embarazo, en las hemorragias, en los problemas de infecciones o sepsis, lo que se visualiza con toda la problemática del aborto, alrededor del aborto y otras patologías, que también veíamos que ahora el fenómeno es todas aquellas situaciones de, digamos, causas no relacionadas tan específicamente con esta etapa del embarazo y el parto, ¿no? Como son las violencias, a lo que las mujeres se están sometiendo, la violencia física o agresiones, violaciones en todos los sentidos, y los accidentes, ¿no? Pero tomando en cuenta todo esto, pues nos damos cuenta que el paradigma de la salud ha cambiado. Entonces, la mayor parte de las muertes maternas, que en México por lo menos es aproximadamente de 5.4 por cada 10,000 nacidos vivos, porque ha repuntado la muerte materna en esta pandemia. Ya la teníamos en 3.4 aproximadamente en el año pasado, el 2019, y ahorita ha tenido un repunte, desgraciadamente, con esta pandemia, no solamente por lo que se están enfrentando las mujeres, sino también porque se ha quedado descubierta toda esta atención, o como ustedes pueden ver en este paradigma actual de la salud, se podría ver que las mujeres están muriendo, el 60% de ellas en edades adecuadas tentativamente para el embarazo. Más del 90% de ellas han tenido consulta prenatal. Eso quiere decir que han acudido a servicios de salud. Además, se están presentando en hospitales públicos. Lo peor de todo esto es por causas previsibles. Entonces, ¿a qué asociamos toda esta problemática? Pues a la mala calidad de la atención. Y es ahí en donde entramos precisamente nosotras, las que nos dedicamos a la atención al cuidado de las mujeres, desde otra filosofía, pues sabemos que la enfermería cada vez ha tratado de especificarse o especializarse, a profundizar sus conocimientos, y en este caso, por eso nosotras en México decimos que somos Asociación de Parteras Profesionales, porque lo que queremos es sumar a todas aquellas profesionales que tienen una cédula, un título y que están egresando de diferentes licenciaturas, pero que se encargan del cuidado de las mujeres en este continuo de la atención en la salud sexual y reproductiva, y que específicamente vemos que tenemos una gran tarea por hacer y por cubrir esas necesidades. Ahora vemos que los organismos internacionales, como es la Organización Mundial de la Salud, enfatiza la importancia de mejorar las experiencias de las mujeres durante la gestación y el parto mediante una atención digna, respetuosa, y el derecho de no sufrir una violencia o una discriminación. Porque ya no nada más es ver los datos duros, como siempre se nos dice, ya no nada más es evitar que se mueran las mujeres, que se mueran los niños, que tengan una, digamos,
alguna secuela por alguna patología que se asocia al embarazo, sino también es ver la otra parte de qué tanto ellas están sintiéndose satisfechas en el momento de su atención, cuando es una culminación de un proceso como es el embarazo, que se culmina en el momento del parto, y que sabemos que ese momento es crucial para una mujer y para su persona recién nacida y toda su familia, porque puede dejarla marcada para toda su vida y puede tener un impacto a corto, mediano y largo plazo, lo que haya recibido y de la manera en que ella haya vivido ese proceso durante el parto, y que habla más allá de esos números o de esos datos duros de evitar una patología o evitar la muerte materno-perinatal. Entonces, como ya lo mencionábamos, en América Latina se ha conocido que la violencia obstétrica es una forma de violencia de género que se expresa en una tensión reproductiva autoritaria, en donde se desconoce la autonomía de la mujer sobre su cuerpo y sobre su protagonismo de ella y de su bebé en ese momento en el que va a parir. Casi siempre los que damos una atención a las mujeres en este momento del embarazo, del parto, sobre todo en el trabajo de parto, creemos que somos los que tenemos el conocimiento y tenemos todo el derecho a someter a una mujer porque somos los que conocemos, cuando no es así. Hablar de una atención centrada en las necesidades de la persona para poder lograr una seguridad hacia la integridad de su persona es hablar de esto, permitir que ella sea la protagonista de ese evento tan importante y tan trascendente en su vida. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una atención centrada en las necesidades de la mujer, o una atención humanizada, o una atención como hay muchos calificativos que se les da actualmente alrededor del mundo? Pues vemos que es un proceso de atención que implica un cambio de perspectiva y que pone en el centro la preferencia de cada mujer, considerando que ella es la protagonista de este proceso del embarazo, del parto, siendo parte activa y fundamental en la toma de decisiones. O sea, ella no es una niña, no podemos decirle, mamacita, a ver, mijita. No, o sea, esos calificativos que damos como profesionales de la salud cuando una mujer entra a un servicio de salud de ginecobstetricia y que hablamos de esta manera es despersonalizarla y hablar de que no le estamos dando esa importancia que ella requiere y de que no se está convirtiendo en la persona protagonista de ese evento que la va a marcar para toda su vida. Entonces, en esta atención centrada en las mujeres, el embarazo, el parto, deben de ser tratados como eventos de carácter social, emocional y no como una condición tratada con procedimientos médicos en el que realmente propiciamos o pensamos que estamos haciendo lo mejor para ellas. Y por supuesto que siempre el profesional de la salud lo que quiere es dar una mejor atención y una seguridad hacia la mujer y hacia el bebé, pero en realidad hay mucho desconocimiento de este proceso del trabajo de parto y del parto, porque desgraciadamente con todo este boom y el crecimiento de la tecnología, nos hemos ido al otro extremo. Tiene menos de 100 años en que las mujeres realmente parían dentro de sus casas o parían con personas que sabían tratar a la mujer en este espacio, en este entorno de privacidad, dejándola fluir a su ritmo, que ella con una preparación antes, por supuesto, una educación, pueda tomar esas decisiones que ella requiere. Es lo mismo, siempre hemos dicho, el nacimiento de un bebé es como, por ejemplo, ahí en ese momento entran en juego todas las hormonas que entran o que se consideran cuando una persona hace el amor, por ejemplo, ¿no? Y sabemos que para que pueda haber esta desinhibición, esta ensimismada de esa persona para poder sentir y fluir a su ritmo, necesita desconectar ese cerebro primitivo, ese cerebro, digamos, el neocórtex o ese cerebro racional del irracional. Finalmente somos mamíferas y actuamos como tal. Para que una mujer pueda fluir tiene que haber un ambiente de tranquilidad, de paz, con poca luz, con poco ruido. Y yo nada más les preguntaría si realmente esto lo estamos propiciando dentro de las instituciones, cuando la fundamentación o la justificación es para decir que esa mujer está siendo cuidada y está siendo, digamos, víctima de muchas intervenciones innecesarias.
Entonces, ahí ustedes pueden ver esa mujer como está colocándose en una posición que ella está necesitando hacerla, porque esa posición por pura física corporal sabemos que es una posición en forma vertical que le va a permitir abrir y ampliar la cadera para que pueda dar esos espacios y que ese bebé pueda ir bajando sin que comprima esas estructuras que le van a propiciar mucho más molestia, que finalmente incluye que ella tenga que requerir una analgesia, que por supuesto al haber una intervención va a seguirse una cascada de más intervenciones porque no la estamos dejando fluir a su ritmo. Entonces, por ejemplo, por eso decimos, somos enfermeras perinatales con competencias de partería, porque dentro de las competencias de partería lo que hacemos es tomar toda esa sabiduría ancestral que nos enseñaron las parteras tradicionales, pero fundamentada científicamente con evidencia, digamos, de por qué sí pueden tomarse esas herramientas, como es la sumersión de agua caliente, como es la aromaterapia, los masajes, las posturas, la presencia de la mamá, del hijo, por ejemplo, de las personas que ella quiera que le estén acompañando. Entonces, la atención segura por esta profesional con competencias de partería proporciona una atmósfera con un ambiente relajado, seguro, en donde se incorpora el conocimiento científico con el conocimiento íntimo de la mujer, que facilita el nacimiento, la crianza, en todos estos aspectos relacionados con la salud sexual y reproductiva, porque no nada más es el momento del parto. El parto es la culminación de todo un proceso, pero además es el inicio de otro, que es la crianza de esa nueva persona, recién nacida que después va a tener mucho más demandas, la lactancia materna, el acompañamiento, digamos, de todo esto que habla de el contacto piel a piel y que tiene realmente un impacto importante en la salud de la mujer. Entonces, las mujeres cuando hablamos de una atención centrada en sus necesidades o respetada, es en donde las mujeres son llamadas por su nombre, en un entorno en donde ofrece privacidad, en donde realmente las mujeres y sus familias reciben esa información sobre toda la atención que se le está dando. Las mujeres y los recién nacidos tienen privacidad en el momento del trabajo de parto, en el parto, hay una confidencialidad, no están expuestas como normalmente a veces ocurre en las instituciones. Ninguna mujer es sujeta a maltrato, abuso físico, sexual, verbal, discriminación, negligencia, retención o extorsión. ¿Qué es una extorsión? Pues lo conocemos nosotros, mamacitas. Si no te dejas hacer esto, tú vas a tener la culpa si tu bebé se asfixia o se muere. Por Dios, ese es un terrorismo, que es una violencia, y lo veamos por donde lo queramos ver, es violencia hacia la mujer, hacia la persona. Entonces, todas las mujeres pueden tomar decisiones informadas sobre su atención que reciben, y realmente cuando hay necesidad de una intervención más allá de lo que se requiere, tendríamos que explicarle por qué se va a hacer. Cada una de estas intervenciones que nosotros hacemos, como yo les decía, que vienen desde una enseñanza ancestral, deben de realizarse con evidencia científica basada en todos estos trabajos de investigación que ya se han hecho y que podemos ver que son benéficas. Las rutinas en la atención, revisadas periódicamente para la identificación de prácticas que están fuera de los lineamientos existentes y que pueden ser innecesarios o dañinos, como es, pues muchas de las que conocemos, la episiotomía, la revisión de cavidad, la aspiración de secreciones, el corte del cordón tempranamente, y así podríamos hablar de muchos de estos. Entonces, cada mujer debe de ser tratada con respeto, dignidad, ser informada de los beneficios del apoyo continuo como se le otorga. No podemos nosotros poner como excusa que tenemos una infraestructura que no nos permite hacerlo, porque vean ustedes ahí cuando nosotros llevábamos a prácticas a las estudiantes del posgrado de enfermería perinatal, como aunque no teníamos una infraestructura adecuada para poder tener otras herramientas, sí les permitíamos que aún al ser una normatividad, el tener una solución o una canalización de una vena, de todos modos buscábamos la manera para que ellas pudieran deambular y pudieran estar tolerando más el trabajo de parto, que sabemos que va a ser mucho menos
molesto cuando la mujer puede estar deambulando. Entonces, todos estos beneficios, por supuesto, que tienen que pensarse y tomarse en cuenta cuando tenemos una atención en las mujeres de este tipo. Ahí, por ejemplo, esta mujer no nos las dejaron bajar precisamente por la seguridad de que podía haber una caída. Bueno, no importa, siempre es buscar, y ustedes ven que ahí las estudiantes del posgrado lo que hicieron fue sentarle en la orilla de la cama y comprimir las rodillas para poder disminuir un poco la presión a nivel de la cadera y que las contracciones fueran toleradas de mejor manera. Siempre nos han dicho, bueno, ¿en dónde están los datos duros? ¿En dónde está la evidencia científica de todo esto que nos están hablando? Ahí está, en estas revistas indexadas, en donde se ha escrito mucho alrededor de las buenas prácticas que ya se han evaluado con datos duros que son benéficos en estos momentos. Entonces, el parto medicalizado, es decir, intervenido a través de tecnologías médicas, procedimientos que constituyen tal como conocemos a partir de la revolución industrial y que hablábamos de esto del siglo XIX o del siglo XX, lo que ha hecho es que se pierda la confianza en la naturaleza y ha habido un exceso de confianza médica en la tecnología. Hay personas incluso que las mujeres ellas mismas piden que cada que van a una consulta prenatal les hagan un ultrasonido para saber que su bebé está bien. Entonces hemos ido al otro extremo, hemos perdido incluso la capacidad de poder llevar a cabo una evaluación por clínica adecuada sobre las necesidades de esa persona o la evolución del embarazo de esa mujer con ese bebé. Y por supuesto que esto nos lleva a una aceleración de la difusión de modelos sociales. Poco a poco, la medicina basada en la evidencia se convirtió en la meta y fue ofreciendo pruebas contundentes hacia la necesidad de cambios en la atención institucional de los partos, afortunadamente. Entonces, cuando hablamos de qué podemos hacer, pues bueno, el parto humanizado centrado en las necesidades de la mujer busca enfrentar las deficiencias de los sistemas de salud en lo referente a la atención de la salud materna y mejorar la experiencia reproductiva de las mujeres. Como decíamos, no solamente es disminuir la muerte materna y perinatal, sino también es buscar esta satisfacción de esa mujer que además, si permitimos, por ejemplo, que ella pueda tener a ese bebé ahí, que se identifiquen, que realmente se enamoren, porque sabemos que si nosotros no intervenimos con algún medicamento, y eso está en evidencia científica, sabemos que los niveles de catecolaminas, de endorfinas, de oxitocina, se van a liberar tanto en la mamá como en el bebé, y para el bebé va a protegerle incluso de su cerebro de alguna hipoxia. Y además va a permitir que esta vinculación de que se ven a los ojos, lo que se llama el enamoramiento, va a hacer este contacto piel a piel, que un bebé nunca se va a enfriar cuando una mamá lo tiene en contacto piel a piel, porque sabemos que ella va a regular la temperatura de acuerdo a las necesidades de ese bebé y que no tenemos que llevárnoslos para aspirarle las secreciones, porque eso ya está evidenciado que no es necesario. Este bebé, al vincularse de esa manera con su mamá, yo les aseguro que va a ser un ser humano, y está ya comprobado, que después va a insertarse a la sociedad de diferente manera. Entonces ahora lo que hemos visto, que desgraciadamente con toda esta deshumanización en la atención, pues las mujeres ya no se vinculan con los niños, y luego esos niños son pues con problemáticas bastante fuertes para adaptarse a una sociedad tan cambiante y tan difícil como la que estamos viviendo. Entonces, ¿cuáles son esas ideas fundamentales del parto humanizado? El embarazo y el parto son procesos fisiológicos para los que el cuerpo femenino no se encuentra, se encuentra preparado y capacitado. O sea, las mujeres saben parir, las mujeres tienen una sabiduría en su cuerpo para poder hacerlo, pero lo han perdido. Entonces, la idea es volver a retomar esa seguridad en la sabiduría de su cuerpo. Las herramientas médicas de atención en el embarazo y en parto son útiles para salvar vidas, pero no quiere decir que sean rutinarias. La experiencia del parto debe ser satisfactoria para todas, no solamente para la mujer y su bebé, sino hasta para quienes la están atendiendo, porque cuando sabemos que vemos a una mujer con una satisfacción tan grande y que se vincula con su bebé, es de suma importancia también para quienes estamos atendiendo a esa mujer. Entonces, ¿cómo lo hacemos? De una manera de pensar y hacer una medicina preventiva, un cambio dentro del cambio de las personas dentro de una sociedad cambiante,
un modelo que mejore todos estos procesos desde una información y ahí permitir incluso que estén los demás niños vinculándose, que ella pueda ser capaz de admirar, de reconocer a ese bebé que acaba de tener. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, la Confederación Internacional de Matronas habla de un código internacional de ética que dedica importancia más que nada a quienes ejercemos con competencias de partería. Tenemos la obligación de defender y de respetar los derechos humanos de todas las personas, especialmente de las mujeres, y las parteras profesionales comprenden las consecuencias adversas de la violación de estos derechos éticos y humanos sobre la salud de las mujeres y sus personas recién nacidas. Entonces, existen competencias esenciales dentro de esta confederación. ¿Y por qué competencias? Porque sabemos que la definición de una competencia habla de conocimientos, destrezas psicomotoras, comunicación, conductual, profesional, actitud. ¿Por qué? Porque puede haber personal súper capacitado, preparado, que tenga así todo el conocimiento del mundo, pero si su actitud no es la adecuada para poderse vincular con estas mujeres, pues así sea la más diestra en todos los sentidos, si no hay actitud, no se logra el conocimiento. Por eso estos componentes, uno de los más importantes es la actitud que yo tenga ante las personas, ante mis compañeros y sobre todo ante esas mujeres que están en un momento tan vulnerable en el momento del trabajo de parto y que están ahí con nosotras. Entonces, ¿qué se necesita para practicar esos profesionales en la salud sexual reproductiva? Entonces, como pueden ver, ¿qué dice la Confederación Internacional de Matronas? Dice que una profesional del área de la salud que se encarga de la atención en la salud sexual y reproductiva de las mujeres debe tener conocimiento en el área de la obstetricia, de la neonatología, de las ciencias sociales, de la salud pública, suministrar toda esta educación de la salud con un enfoque cultural sensitivo y además cuidados de alta calidad en el embarazo, desde incluso antes del embarazo, para que esa mujer se embarace en las mejores condiciones. Estas competencias son basadas en evidencia, están al día en la práctica de la partería profesional, son competencias que se pueden salvar a las vidas de las madres y de las personas recién nacidas, y son competencias que deben tener cualquier profesional que se dedica a la atención de la salud de las mujeres. Entonces, como reflexión, ya nada más decir que la atención debe ser con un enfoque humanizado, intercultural, seguro, sin violencia y sin sobremedicalización basada en las mejores evidencias, científicas, por supuesto, y disponibles que tenemos actualmente. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de seguridad? Pues que el trabajo de parto espontáneo en una mujer sana es un evento marcado para un sinnúmero de procesos complicados y perfectamente armonizados entre ellos, y que cualquier interferencia lo único que hará es alterar su curso óptimo. Lo único que se requiere de los asistentes en este periodo del trabajo de parto es que muestren respeto por el impresionante y maravilloso proceso complicado con que la primera regla de la medicina nos ha enseñado, que es el no hacer daño. Entonces, para un nacimiento seguro debe de ser con un profesional que proyecta confianza, comprensión y que interviene solamente cuando es necesario y no más allá de lo que debe de ser. Entonces, ¿qué se propicia con todo esto? Pues bueno, que todos los sistemas hormonales aumenten, así como ya decíamos, en el contacto piel a piel, en el que ese bebé pueda vincularse con su madre y que puedan poner en práctica toda su, digamos, todos esos mecanismos de defensa y de seguridad. Incluso hablan de la microbiota, que le permite ser la primera vacuna para ese bebé, que esa microbiota que vive en la vagina de la mujer es lo que le va a permitir que ese bebé incluso no tenga alergias o no tenga problemas de obesidad en un futuro. Y bueno, pues ver esas necesidades, vean la cara de satisfacción de esa mujer al ver que pudo tener a su bebé bajo sus condiciones, a su ritmo, que se enamora, que utilizamos esos recursos que nos han enseñado las parteras tradicionales. Y bueno, no me queda más que agradecer esta oportunidad de compartir con ustedes. Muchas gracias. Vamos a continuar con Camila Díaz.
Camila, bienvenida. Camila es enfermera profesional egresada de la Universidad Javeriana. Actualmente se encuentra cursando la maestría en salud pública en la Universidad del Rosario. Tiene estudios relacionados con docencia universitaria y su experiencia profesional radica en la dirección de programas preventivos, de coordinación de programas domiciliarios y actualmente en Clínicas Colsubsidio es la líder nacional de la ruta materno-perinatal. Camila, bienvenida a este espacio y puedes iniciar con tu presentación. Muchísimas gracias, Mary. Realmente para Colsubsidio es un honor y un gusto participar en esta cita con la seguridad de nuestros usuarios gestantes el día de hoy y qué bonito es mostrarles nuestro programa MAR con todo el orgullo que radica especialmente en ser una estrategia que busca esa seguridad y esa humanización en nuestros servicios materno-perinatales. No puedo hablarles del programa MAR sin antes comentarles la razón de ser como tal de Colsubsidio para que se den cuenta y se interiorice un poco más nuestra razón de ser y nuestro trabajo diario con nuestras usuarias. Cerrar esas brechas de acceso sociales a través de una atención de excelencia y con desafío diario y continuo de ser mejores cada día. Esto nos hace pensar entonces en una cultura y un talento humano enfocado en la excelencia en el momento en el que nosotros analizamos, reflexionamos críticamente, comunicamos e informamos todas esas estrategias destinadas al mejoramiento de los servicios, trabajamos de la mano buscando esas herramientas que pueda fortalecer y dar una mejor calidad a nuestras usuarias. También trabajamos y tenemos pasión al servir, al saber que tratamos de resaltar nuestra atención humana, segura, promoviendo la dignidad de nuestros usuarios y pensando en todo el proceso, tanto positivo o experiencia memorable de nuestros usuarios, como también un acompañamiento en estos desenlaces no tan favorables en el proceso de parto y posparto. Siempre pensando en generar espacios y experiencias memorables. También somos integrales en el momento en que no solamente utilizamos todo ese conocimiento científico e intelectual en la atención con el usuario, sino también nos tratamos de garantizar esa atención con dignidad y humanizada, no solamente oyendo sino más allá escuchando las necesidades reales que tiene cada paciente, dándole solución a estas y pues tener todo un equipo que periódicamente se capacita y está humanizado y sensibilizado en nuestra atención. Tenemos un compromiso social en el sentido en que buscamos en esa atención reducir esas brechas de acceso a los servicios y también hacemos uso racional de todos los elementos y dispositivos que tenemos a la mano para la atención. Para contarles un poco del programa, como antecedente, nuestro programa nace desde la necesidad de generar una atención integral y diferenciada a nuestra población gestante que dé cumplimiento, de alcance a esa situación de morbimortalidad materno-perinatal que hemos presentado y que pues no dejamos de alarmarnos y de estar sensibles, por ejemplo, actualmente con todo el tema relacionado a la pandemia, que trae todas otras dinámicas sociales, familiares, distintas, y tenemos que tener la capacidad de afrontar estos nuevos retos a los cuales nos enfrentamos. Entonces, inicialmente, algunos centros médicos se reunieron en el 2011 pensando en cómo podíamos mejorar esta necesidad y se designó a una líder como tal en cada centro médico de nuestro programa y se genera todo un comité en buscar esa actualización normativa y
legislativa de la manera en cómo debemos atender a nuestras usuarias y siempre buscando pues estas herramientas que nos permitan mejorar poco a poco los servicios. Pensamos en que ya tenemos esa necesidad, ese interés sentido por mejorar la atención. Ahora vamos a fortalecer ese sentido de pertenencia en nuestro talento humano. Y es así como en el 2013 construimos el logo y el lema que ustedes ven en la parte superior, que tanto en los colores, en el nombre de nuestro programa, representa, es sinónimo de lo que queremos simbólicamente mostrar a nuestros usuarios, y es todo el amor, la calidad y la humanización en nuestros servicios para que, como lo había comentado anteriormente, sea una experiencia memorable para todo el núcleo familiar. En el 2014 ya pensamos un poquito más en grande y registramos nuestra marca a la Superintendencia de Industria y Comercio, y pasa a ser el programa MAR el primero en tener esta marca registrada a nivel nacional. Para el 2017 pensamos en que no solamente era importante pensarnos en como tal la plataforma estratégica de nuestro programa, sino que además teníamos que replantear la modalidad de nuestros centros médicos. Y es allí donde nace lo que actualmente conocemos como los centros médicos puerta de entrada, quienes son los que atienden nuestra población general. En este caso son las pacientes mujeres en edad reproductiva, quienes tienen o deseo de regular su fecundidad o intención reproductiva. Y cuando ya esta mujer está en embarazo, entra a nuestros centros de programa, que son centros especializados en el tema prenatal, en primera infancia, infancia y cronicidad. Algo que sobresalta o podemos rescatar de este programa es que nuestros centros médicos están distribuidos por toda la ciudad, y esto permite ir alineados a nuestra misión de reducir esas brechas de acceso social, ya que podemos gestionar de manera más oportuna algunas novedades relacionadas con la afiliación de nuestras usuarias, temas de portalidad, o, por ejemplo, garantizar la prestación de los servicios en el caso de que ellas tengan que por algún motivo trasladarse a otros lugares, vivir temporalmente en otras zonas. También tengo que contarles que nosotros tenemos un programa institucional de seguridad del paciente, que es nuestro programa Confía, y esto está muy articulado con la visión como tal del programa. Confía nace en el 2008 en un reunieron 100 instituciones por la seguridad del paciente, allí el subsidio con Clínica Infantil Roma y Orquídeas. En este mismo año el ministerio saca los paquetes instruccionales, y pues allí comenzamos a trabajar en la implementación del paquete de atención segura del binomio madre-hijo, y para el 2015 se adoptan las guías de buenas prácticas para la seguridad del paciente, que es pues lo que está vigente, y seguimos trabajando continuamente en equipo para garantizar la atención segura de la gestante y el recién nacido. Para contarles un poco sobre esta práctica segura habla de las no barreras administrativas. Entonces, como nos podemos dar cuenta, sí es posible articular todos los procesos, todas las áreas enfocados pues en esta práctica segura, ya que todos buscamos la reducción de barreras de acceso. Un entorno habilitante, eso quiere decir que cumplamos con los mínimos básicos para prestar el servicio, una disponibilidad de dispositivos e insumos médicos, y además que también tengamos conocimiento y abordaje de las complicaciones obstétricas, un sistema de referencia, que identifiquemos oportunamente los factores de riesgo, información sobre interrupción voluntaria del embarazo, atención sobre planificación familiar, y reportar los indicios de atención insegura relacionados con la gestante y el recién nacido. Y esto no solamente va en una acción, sino que de verdad se vuelva una cultura del reporte. Es decir,
entonces que el programa MAR materializa todo este aspecto de la seguridad del paciente en búsqueda de esa reducción de barreras. Y actualmente les traigo algunas de las múltiples actividades que tenemos relacionadas en este. Entonces, tenemos la correcta identificación del paciente. Para esto, que está muy ligado a la 3280 también. Identificación del binomio para la materna y recién nacida. Entonces tenemos unas manillas de identificación que también están relacionadas con el recién nacido y esa madre, evitando pues malas praxis con esta identificación. Está la alerta de eventos de emergencia obstétrica que nos permite estar en un seguimiento más estricto y continuo de estas pacientes. También estamos pues adheridos a toda la parte de infecciones, la estrategia multimodal de lavado de manos, lista de chequeo para cesáreas, administración segura de elementos sanguíneos, de la correcta administración de medicamentos. De la prevención de caídas, tenemos equipos de respuesta rápida para atención de crisis hipertensivas, CIS y código rojo. Entonces podríamos decir que el programa MAR comprende un programa como tal de cuidado del binomio madre-hijo, en donde se construye a partir del ser, del saber y de hacer por nuestras maternas, que mejore la atención profesional, garantizando el bienestar de esa mamita, su hijo y su núcleo familiar en general. ¿Esto cómo se hace? A través de la identificación del embarazo, de la identificación oportuna de los riesgos tanto obstétricos, biopsicosociales, de un seguimiento periódico diferencial de acuerdo a cada clasificación de estos riesgos, de una valoración de la puérpera del recién nacido y de las actividades de promoción y prevención. Es decir, que este programa no se ve solo ligado, orientado a la población gestante, sino en general se articula con las rutas de mantenimiento de promoción a la salud. Es por esto, y pensando en la integralidad de los servicios, que tenemos un modelo de atención amplio a nuestras usuarias que no solamente se limita a la supervisión del embarazo a través de los controles prenatales, por enfermería, por médico general, obstetra o perinatología, sino que también hay una valoración interdisciplinaria por nutrición, psicología y trabajo social. Tenemos los talleres de preparación para la familia gestante, que son los de maternidad y paternidad. Tenemos el servicio de ecografías, laboratorio clínico. Tenemos un centro de imágenes diagnósticas, también enfocado en garantizar esta seguridad del paciente, en hacer seguimientos oportunos de estos reportes. Tenemos procedimientos diagnósticos de alta complejidad. Ofertamos servicio de vacunación y también la atención especializada. Actualmente contamos con 2 clínicas en donde se maneja la atención oncológica y centro de especialistas y subespecialistas. También con mucho orgullo podemos decir que tenemos un plan canguro. Este plan canguro nace en el 2008 con la clínica Orquídeas y estamos pues referenciados y creamos todo este plan con el Hospital San Ignacio. Posteriormente en el 2014 pasa a ser clínica materno-perinatal, en donde pues se adopta todos estos lineamientos técnicos del Ministerio de Salud y Protección Social, y es allí en este mismo año cómo se articula o se vincula el programa MAR. Como ustedes se dan cuenta, estos programas coincidencialmente, pero es una buena coincidencia, comienzan a fortalecerse y a engranarse desde hace un par de años. Los pacientes canguros y a su núcleo familiar, con la educación a la madre, padre y cuidadores del bebé en casa. Se entrena a los padres sobre los signos de alarma para acudir a urgencias, recuerda el derecho de los menores para ser llamados por su nombre, por eso la importancia del registro civil. Damos prioridad a la lactancia materna, por eso somos una institución certificada como IAMI. Aseguramos la gestión y la administración de Palivizumab. Como bien sabemos, tenemos una alta
un alto reto con la prestación de los servicios. Es por eso que no solamente somos garantes de esa administración, sino que también gestionamos estos procedimientos y estas administraciones con el objetivo de disminuir la probabilidad de reprocesos en nuestros pacientes, y también se verifica la red de apoyo en casa, sobre todo para las madres adolescentes y en riesgo. Esto hace que se piense no solamente, como les decía, en una atención segura, sino también humanizada, promoviendo desde todo el proceso preconcepcional, prenatal, posparto y puerperio las mejores experiencias memorables. Es decir, que después de todo lo que les he contado, podemos resaltar del programa MAR, que es un programa que se compromete y trabaja por la atención integral y trabajo en red. Para contarles un poco, como les comentaba, la misma modalidad de centros médicos permite que siempre estemos retándonos a cómo buscar los mecanismos para mejorar ese trabajo en equipo, para mejorar ese liderazgo y gestionar integralmente los riesgos. Es un modelo abierto de atención. ¿Qué quiere decir? Que si no siempre, por ejemplo, nuestros centros de atención están muy cerca a donde trabajo, a donde vivo, a donde vive mi madre o mi cuidadora o mi familiar, entonces un paciente de Colsubsidio puede acceder a cualquier centro médico más cercano. Esto permite, como les había comentado previamente, reducir estas barreras de acceso. Canalizamos con nuestros centros de programas, pues la atención personalizada a esta gestante. No quiere decir que el centro de programas es el único al que capacitamos. Realmente hemos trabajado arduamente por cada vez generar una participación mayor de nuestras puertas de entrada, de nuestras clínicas, siempre pensando en que en la medida en que nosotros sensibilicemos al profesional de la salud en no medicalizar ese paciente, no objetivizarlo, sino ver el lado holístico del ser humano, podamos generar unas ofertas o demandas de servicios más integrales, oportunidad en las actividades que requiere no solamente esta población gestante, sino también pues de acuerdo a su ciclo vital. Tenemos una atención de parto en Clínica 94 y allí también nos articulamos con algunos servicios especializados. Capacitación con enfoque de impacto. Lo que tratamos de hacer es que dentro de la educación que nosotros damos a los profesionales, no solamente mostramos esa parte teórica, sino también tratamos de fortalecer ese pensamiento crítico y realmente que el profesional se dé cuenta del impacto que día a día tiene en nuestras usuarias. Saber que el día de hoy puede ser único y puede marcar la vida de una paciente, y así como le podemos hacer todo lo habido y por haber, de pronto el dejar hacer puede marcar la vida o la muerte de un paciente, y más en estos procesos. Entonces, también tratamos de mostrarles el impacto que nuestras manos o nuestros usuarios tienen en cuanto pues a desenlaces pues de mortalidad. Plan canguro y atención de parto, como les comentaba, es algo que también ofertamos desde allí. Talleres de familias gestantes, que también es un reto en cuanto a procesos de educación en salud, saber cómo las herramientas digitales llegan a predominar en la metodología de nuestras actividades en este tiempo de pandemia, y cómo tendremos que adaptarnos ya a futuro en este cambio o transición de modalidad para tener un mayor impacto, para lograr tener esa cercanía y esa participación de las gestantes detrás de las pantallas. Nuestra vacunación, que pues como sabemos es un servicio que nunca deja de trabajar. Ahorita con vacunación COVID, pues estar en acciones intensificadas de captar población a vacunar. También tenemos un comité central
que les comentaba, esto va de la mano de mi persona y de una obstetra, en donde siempre estamos velando por mejorar o pensar en cómo buscar otras estrategias de trabajo que de la mano de todas las áreas de Colsubsidio, porque tenemos el impacto transversal, cómo podemos trabajar en equipo para mejorar estos servicios, articulación de programas y rutas de mantenimiento, lo que les decía, no solamente velar por esa población materno-perinatal, sino ir más allá en esa gestión integral de los riesgos, en esa identificación oportuna, rutas de mantenimiento, hacer lo que debemos de hacer. Valoración psicosocial de la población materno-perinatal, y esto es muy ligado a la importancia que tiene, como les decía, no solamente las capacidades intelectuales, sino también las capacidades humanas. Colsubsidio, dentro de la modalidad que tenemos de centros médicos, digamos que resignifica el papel tan importante que tiene el personal de enfermería en nuestra atención, porque no solamente es la enfermera que hace consulta de promoción y prevención, sino que también es la que lidera cada uno de nuestros programas. Y esto hace que ellas comiencen a replantearse el pensamiento crítico, el pensamiento empoderado que deben de tener para mejorar día a día los procesos y cómo podemos impactar en cada centro médico, poner un granito de arena para mejorar como tal y trabajar en conjunto, pues, para los mejores desenlaces como tal de nuestra institución. Y el liderazgo del equipo, que no solamente esto depende de un médico, de una enfermera, esto es un trabajo mancomunado, como les decía, de todas las áreas, de mercadeo, de calidad, de la misma coordinación médica, y siempre pensar en que cada uno podemos ser líderes de los procesos y podemos marcar el cambio solamente si tenemos un cambio de ese chip y cambiar esta visión y estas gafas de ver el mundo y retarnos día a día por mejorar nuestros servicios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Camila, por esa bonita experiencia y que nos demuestra cómo desde nuestras instituciones y cómo en esa articulación con los aseguradores podemos hacer grandes cosas por cumplir esa meta que nos propone, como les comentaba al inicio, la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, donde cómo podemos hacer más segura y más humana esa atención del binomio madre-hijo. Muchísimas gracias. Y ahora vamos al espacio que les comentaba de este conversatorio corto que queremos hacer con ustedes, porque tenemos algunas preguntas en el chat, pero también teníamos unas preguntas formuladas desde el equipo líder de la red. Y esta pregunta va para las dos. Es, ¿cuáles creen ustedes que son esos 5 puntos importantes de la seguridad del paciente en el ámbito obstétrico y neonatal? ¿Qué 5 recomendaciones de ustedes darían para tener una atención segura y humanizada? Doctora Guadalupe. Ok. Bueno, creo que la primera es esa atención centrada en las necesidades de la persona, ver a la mujer como, ya lo decía la compañera Camila, es un ser integral que tiene, cada una de ellas tiene una necesidad diferente, porque a veces queremos encasillar a todas las mujeres embarazadas del primer trimestre todas igual, como si fueran realmente una etiqueta en donde vamos a meter a todas las primigestas del primer trimestre en ese lugar. Entonces, la diferencia es esa atención centrada en las necesidades de las mujeres, saber escucharlas para reconocer cuáles son sus necesidades y sobre todo tomar en cuenta nuestros marcos legales de cada uno de nuestros países, de acuerdo a nuestra normatividad, para poder lograr que no estemos, bueno, que estemos
actuando e interviniendo de acuerdo a esa normativa para no meternos en complicaciones y para poder incluso trabajar con ese equipo interdisciplinario y multidisciplinario que permita que esa mujer realmente pueda vivir una experiencia diferente sin esa violencia que normalmente se ejerce. Creo que uno de los puntos para dar esta atención segura también es conocer y no pensar que la atención de las mujeres en este proceso del embarazo, del parto y de la salud sexual y reproductiva, cualquier persona las puede llevar a cabo. Hay competencias específicas que debemos de tener los profesionales de la salud para atender la salud sexual y reproductiva de las personas y lograr esas metas, esos objetivos que nos planteamos y así impactar directamente en la muerte materna perinatal y sobre todo en la atención que le deje una satisfacción a la usuaria y a su bebé. Muchas gracias, doctora Guadalupe. Camila, te escuchamos. Claro que sí. En primer lugar, quiero nuevamente reiterar la importancia que tiene tener un talento humano humanizado en la atención de los servicios. Cuando nosotros fragmentamos a la paciente desde mi especialidad y la veo como un órgano, como un hígado, como un riñón, como una persona que tiene adentro un hijito y no pensamos que esa persona inherentemente tiene otros aspectos importantes también como un patrón de sueño, un patrón sexual y reproductivo, no damos alcance a las necesidades que no solamente deben ser expresadas, son percibidas. Y desafortunadamente la deshumanización de los servicios nos ha llevado a pensar en, como decía, pensar en un solo modo de ver las cosas, pero pues los seres humanos somos diversos y el reto está en generar una atención personalizada a cada paciente. Segundo, si nosotros tuviéramos y estuviéramos realmente sensibilizados sobre el impacto que tienen todas las etapas, la gestación, nos daríamos cuenta que esto se vive como un proceso, que no solamente está el obstetra desligado del neonatólogo, desligado de la partera, desligado, no, sino que todos nos tenemos que comprometer por generar la mejor experiencia para este núcleo familiar y no solamente esto va a impactar en desenlaces físicos de enfermedades físicas, sino también va a impactar en la salud mental de esa nueva generación. Lo siguiente es realmente el trabajo que debemos de hacer cada día por reducir las brechas de acceso. Para nadie es un secreto que existen múltiples barreras de acceso, pero uno de ellos muchas veces somos nosotros mismos y la manera en cómo seguimos pensando. Entonces, en la medida en que realmente descubramos las necesidades reales de cada uno de los usuarios, vamos a poder gestionar y dar soluciones más efectivas. Y lo otro es el tema de la articulación. O sea, no podemos ir solitos de la mano a un programa si no tenemos cómo trabajar en equipo y siempre generando acciones integrales en todo lo que nos propongamos. Un modelo MAR no nace de solo un obstetra, nace del psicólogo, nace del nutricionista, nace del trabajador social, porque ahí radica la integralidad y ahí radica el impacto en lo que queremos o en las metas que queremos cumplir. Tengo otra pregunta que nosotros la teníamos formulada, pero aquí también en el chat nos la están colocando y va para las dos. ¿Cómo trabajar las barreras de seguridad en el binomio madre-hijo con población indígena o que tiene otro tipo de prácticas culturales arraigadas dentro de una institución hospitalaria? Yo creo que cuando nosotras comencemos a trabajar desde una visión, una filosofía diferente, que visualicemos el proceso del embarazo y el parto como un proceso fisiológico que viven las mujeres y dejemos de nombrarlo incluso como una patología y que las mujeres tienen que acudir a los hospitales
de segundo y tercer nivel a parir porque están enfermas y se van a aliviar. Desde ahí empezamos a conceptualizar de diferente manera y comenzamos a trabajar con las mujeres, en las mujeres y sus familias en el proceso educativo para poder tener una salud sexual adecuada, reproductiva, por supuesto. Y creo que aquí se involucra a la comunidad, por ejemplo, hay personas que trabajan, por ejemplo, las parteras en las comunidades, las parteras profesionales, matronas, obstetras o de diferente connotación, que trabajan en equipo con las enfermeras y con los médicos ginecobstetras. Creo que es un papel fundamental porque son quienes también tienen un acercamiento más importante para poder conocer la atención intercultural. Hablamos de que, por ejemplo, en México por lo menos es un país que tiene muchísimos grupos étnicos, muchísimas lenguas o idiomas diferentes, y sin embargo al querer pensar que nosotras lo vamos a abarcar y que somos las que sabemos es un gran error. Creo que tenemos que involucrar a diferentes profesionales de la salud y diferentes líderes de comunidades para poder lograr los objetivos que se pretenden y que la población, yo conozco en Perú, por ejemplo, tuve la oportunidad de ir a Vinchos, cómo el profesional de la salud realmente se involucra con las comunidades indígenas, incluso hasta de poder lograr en las instituciones o en los centros de salud, poder colocar la ropa que las indígenas utilizan ellas mismas, no se ponen de esos colores que blancos o de estas vestimentas que a la población indígena no le gusta que tengan. Entonces han buscado estrategias que a mí me admiraron mucho y los admiro porque efectivamente lograron conectarse con esa población indígena para que la población indígena acudiera a atenderse a esos espacios seguros durante el proceso del embarazo y el parto. Entonces yo creo que sí hay estrategias que se pueden implementar. Muchísimas gracias, doctora Guadalupe. Camila, te escuchamos. Importante la articulación no solamente dentro de la IPS, sino que nosotros reconozcamos que hay otros espacios de articulación con los aseguradores, con los entes de control. Qué bonito sería articular no solamente el área ambulatoria, sino todo lo que se está haciendo en cuanto a salud pública, espacios de académicos y de saberes, en donde participan líderes sociales, los mismos grupos sociales destinados a siempre buscar las estrategias más integrales y que cumplan con los retos que tenemos a atender a pacientes, por ejemplo, como población indígena, como LGBTI, bueno, tanta diversidad de personas. Creo que para eso, como les comentaba, es importante los espacios sociales que se nos abren y permitirnos compartir un poco más allá de esas IPS e ir a los mismos espacios más cercanos y entornos para entender un poquito y comprender más a la persona a la que estamos atendiendo. Camila, hay una pregunta aquí para ti y nos dicen, ¿cuáles son las actividades diferenciales entre el ginecobstetra y la enfermera en el modelo de atención y colsubsidio? Diferencial de colsubsidio es que la enfermera literalmente es la actriz principal en la educación del usuario. Entonces, ustedes no van a encontrar un control prenatal que se enfoque desde la enfermería en revisar o prescribir los laboratorios que les hacen falta a las usuarias, ¿no? Digamos que para eso está, para toda la supervisión, para eso está el personal médico. Entonces, la enfermera se encarga en la asesoría de lactancia materna, signos de alarma. Por eso es que el modelo está enfocado en el primer trimestre, la gestación fundamental, productivos, y en tercer trimestre vuelve a otros para la asesoría en métodos de planificación familiar.
También somos las líderes de los talleres de maternidad y paternidad. No solamente, digamos que desde el nivel central se genera la estrategia, sino que también participa cada una de las líderes de enfermería en ese para generar nueva información para nuestras usuarias, para generar nuevos mecanismos de educar a nuestras pacientes. Entonces, les podría decir que nosotras somos las encargadas en la educación de nuestras usuarias, que es el deber ser, pues también de la enfermera. Muchas gracias, Camila. Bueno, aquí les voy a leer unos comentarios que nos hacen y nos hacen también algunas preguntas. Bueno, nos dicen acá, muy importante el concepto de tener presente el marco normativo, es asimismo fundamental lo planteado por la doctora respecto a las incumbencias y competencias del personal, lo cual corresponde a la responsabilidad. Nos hacen una pregunta, dice, buenas tardes, ¿cómo se puede operacionalizar la educación terapéutica que marca la OMS en los hospitales? Me imagino con respecto a la atención del binomio madre-hijo. ¿Cómo se puede hacer esto operativo? Doctora Guadalupe. Bueno, incluso dentro de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, es la que le correspondería digamos, en nuestra área, es que pues han escrito ya precisamente 20 prácticas que permiten, de acuerdo a un marco normativo, digamos, global o lo que son normas globales en relación a la atención digna de las mujeres y de sus bebés, hablan precisamente de cómo poder gestionar, cómo nosotras con competencias de partería podemos ser líderes de la atención en estos espacios para que puedan. Está comprobado científicamente que más del 90% de los embarazos pueden ser atendidos en espacios diferentes o sin tanta intervención porque son de tentativamente bajo riesgo, hablando de un riesgo desde otra visión, ¿no? Pero siendo así, lo que se debe de hacer, como bien lo decía la compañera, por lo menos en México, el número de mujeres supera la cantidad de especialistas que hay para esta área, que son los ginecobstetras. Entonces, por supuesto que ahora en el estado de la partería mundial se dejó ver cómo las parteras o quienes ejercemos con competencias de partería, ya seamos enfermeras o de diferentes caminos de formación, podemos salvar vidas. Entonces, es cuestión de gestionar de acuerdo a cada una de nuestras instituciones, cómo esas mujeres con estos centros, como nos mostraba Camila, por ejemplo, pueden ser vigiladas y trabajar con ellas todo este proceso educativo para lograr que acudan a lugares, digamos, bueno, por lo menos en México, no acudan de primera instancia a un tercer nivel de atención o a un segundo nivel de atención, sino que realmente se atiendan de acuerdo a los niveles progresivos de atención, ¿no? O sea, bajo riesgo en el primer nivel o dependiendo de los espacios que se tengan. Yo creo que de esa manera se puede empezar a hacer incidencia para que se pueda trabajar con las mujeres dentro de los espacios hospitalarios si es que no tenemos otra oportunidad y ser una atención, o sea, porque a veces decimos, no tenemos ese espacio dentro de la institución para poder operacionalizar eso que nos han mostrado, que habla de la atención humanizada o la atención de diferente, con el menos intervencionismo. Y sí se puede, desde el momento en el que yo me acerco a una mujer, la miro a los ojos, le nombro por su nombre, no la etiqueto con un diagnóstico, la de la cama 22 de la ruptura prematura de membranas, sino realmente me dirijo con ella y le digo, Guadalupe, estás aquí, mira, yo voy a estar contigo, estás en trabajo de parto, quizás estas contracciones van a molestar, pero mira si te colocas y respiras. Eso va a ser la diferencia para poder empezar a operacionalizar y para que vean los demás que eso hace un cambio importante
en la actitud y en la conducta de esa misma mamá y de ese profesional. Entonces es como se va contagiando y es como se va logrando, porque de la noche a la mañana es bien difícil hacerlo. Doctor Oñate, queremos que el doctor Oñate nos escribe aquí una experiencia. Entonces, si su merced puede abrir su micrófono y nos cuenta la experiencia que tiene en Valledupar. Bueno, era lo siguiente, mi nombre es Jaime Oñate, yo soy médico general. Hace 2 años fui coordinador de salud sexual y reproductiva del departamento del Cesar, y en la parte cuando yo estaba en la coordinación, decidimos reunirnos con los mamos para ayudarlos a la atención de los pacientes y darles capacitación sobre los embarazos. Muchos mamos les gustó la parte esa, porque ellos querían que nosotros, la medicina occidental, pudiéramos ayudarlos a ellos con darle conocimiento de la atención del parto. Entonces se hicieron unos procedimientos a nivel de Valledupar. Ellos llegaron a Valledupar varios, hicimos una reunión entre los médicos que atienden ahí, los médicos que atienden los partos de ellos, los mamos, las enfermeras que también se metieron y unas auxiliares. Hicimos el ejercicio y posteriormente se iban capacitando. En el Hospital Rosario Pumarejo de López, que es nuestro hospital de segundo y tercer nivel aquí en Valledupar, Cesar, Colombia, hay un sitio específicamente para cuando lleguen las indígenas, ellas puedan tener su parto normal. En su ámbito, o sea, hay mochila, hay los poporos, hay todo. Ellos se van a sentir como si tuviera en su tierra madre. Recuerden que la placenta para ellas, eso es algo cultural, y a ellos se le entrega su placenta porque eso es como de la tierra madre, ellos siempre solicitan. Y han estado muy contentos porque al principio sí fue un poco receloso, ellos no querían llegar, pero ya posteriormente se les fue capacitando, se les fue hablando a ellos, y posteriormente ha sido algo muy exitoso. Más adelante yo le puedo mostrar a la persona encargada, que es una enfermera jefe, la que está encargada en el Hospital Rosario Pumarejo de López, pero es una experiencia con la parte de los indígenas, y como han hablado aquí, parto humanizado, que es lo más importante que se da en las pacientes, y el entorno en que ellos se sienten, eso les ha ayudado bastante, y hay tenemos mucha comunicación con los arhuacos, principalmente, que queda cerca aquí a Valledupar, Cesar, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces esa es la experiencia que nosotros tenemos en Valledupar, Cesar. Ahí le dejé mi número de celular, cualquier cosa, ustedes me pueden llamar, me pueden escribir a mi correo, y yo le doy más información, y exclusivamente la pongo a hablar con la persona que se encarga de eso en el Hospital Rosario Pumarejo de López. Muchas gracias por la intervención. Gracias, Jaime. Aquí también Alejandro Torres nos cuenta, dice, en Puebla tenemos hospitales integrales que en la parte posterior se atienden por parteras, incluso en la farmacia hay herbolaria, y se complica, los pasan al siguiente edificio, ya que es un hospital de segundo nivel de atención. Y también nosotros tenemos aquí, creo que el hospital de Fusagasugá tiene una experiencia muy bonita de atención del parto humanizado, donde a las gestantes se le hace todo el tema de aromaterapia en la atención del parto, masajes, tiene una especie de spa que acompaña en el hospital a las gestantes para la atención del parto, y también lo utilizan para hacer todo el curso de preparación para la maternidad y la paternidad. Utilizan, y es un espacio como de un spa, donde el padre y la madre pueden estar acompañándose con aromaterapia, con todo este ejercicio. Es una experiencia muy bonita que tiene el Hospital de Fusagasugá. Muchísimas gracias. No veo más preguntas por acá. No sé si Camila quiera responder la pregunta anterior. Muchas veces nos muestran que operativizar las cosas o materializarlas es un proceso muy difícil o es un inalcanzable, pero realmente marcamos la diferencia en el trato día a día con nuestros usuarios. Por eso estoy muy segura y concuerdo mucho con Guadalupe en el sentido de que operativizar todo lo que estamos hablando significa que todo el personal, mejor dicho, desde la persona
el guarda de seguridad, la orientadora, el médico que la atiende, pero posteriormente el nutricionista, el internista, el médico, el cirujano de cabeza y cuello. Bueno, todos tenemos que estar muy articulados en la humanización de los servicios en esta población, y de cierta manera, con solamente que yo engrane en primera instancia la humanización de ese talento humano, va a ir fluidamente engranándose esa adherencia que yo tenga a mis guías de práctica clínica, a mis buenas prácticas y fortaleciendo poco a poco pues las atenciones en salud. Gracias, Vuelvo y Camila. repito, tranquila, el saber hacer y el hacer no se puede desligar del ser. Hay otra pregunta aquí, nos dicen, eh, para las dos, ¿cuál ha sido su mayor reto en la relación de la atención del binomio madre-hijo en tiempos de pandemia? Doctora Guadalupe. Pues realmente el reto ha sido dar esa respuesta ante la demanda que se ha presentado por la pandemia. Desgraciadamente en México, la situación a la que se enfrentaron las mujeres embarazadas y las que iban a parir fue que les daba miedo acudir a los hospitales por riesgo a contagiarse de COVID. Y la otra es que quedaron muchas mujeres desprotegidas debido a la reconversión de los hospitales para hacer COVID. Entonces, el mayor reto fue poder llegar a esas mujeres que requerían esta atención y que quedaron desprotegidas, y sobre todo esas mujeres más vulnerables en comunidades mucho más alejadas de opciones de atención. Entonces, ese fue nuestro reto, poder llegar a ellas. Dimos consulta a través de línea, capacitamos incluso con el Fondo de Población de Naciones Unidas a brigadas específicas que podían ir a las comunidades, a los domicilios de las mujeres para poder brindar esa atención. Y la otra es durante la pandemia, ahorita todavía incluso hubo mucha demanda de atención de las mujeres fuera de los hospitales, lo cual para poder lograr realmente un resultado sin riesgo para madre y seguro para las madres y para los bebés, pues era buscar estrategias para poder ver que el entorno en donde íbamos a atender ese parto es seguro. Entonces, bueno, son retos realmente a los que actualmente todavía nos estamos enfrentando, porque la demanda de atención fuera de los hospitales ha sido muy alta. Gracias, doctora Guadalupe. Camila. Yo creo que uno de los retos más grandes es no solamente vencer esas barreras de acceso administrativas y físicas, sino de cercanía como tal. Cómo llegar a continuar atendiendo a nuestras gestantes, siguiendo o que ellas continúen percibiendo la calidez de nuestra atención, que no tengamos contacto visual con ellas, que no tengamos el mismo contacto físico, sino mostrar a través de esas plataformas digitales, telefónicas, otra manera o otra muestra de calidez y humanismo. Es algo bastante complejo. Otro reto grande es el tema de toda la salud mental de nuestra población. O sea, tras de que es un proceso en donde, bueno, viven un sinfín de situaciones biopsicosociales, entender que tenemos ya muchos factores también que perjudican ese bienestar emocional, pues nos ha impactado bastante, y es ahí cuando aún más se tiene que buscar de la mano la articulación, ese impacto en la atención biopsicosocial de la usuaria. Y otro es cómo llegamos a hacer actividades grupales, educación grupal, colectiva, a través de nuestras herramientas digitales, porque pues para nadie es un desconocimiento que el 100% de la población no tiene acceso
a internet, no tiene acceso a datos. Entonces, personalmente desde Colsubsidio nos ha tocado pensar en la dinámica de esa población y entender que no siempre se va a poder de manera digital, sino cómo podemos hacerlo de pronto, por ejemplo, en los talleres, grupos focales de maternas, pues para que todos tengan acceso a nuestra información. Y es un reto y cada vez vendrán muchos más, no solamente en nuestra pandemia. Entonces, pues la invitación es a pensar distinto para generar nuevas estrategias de ver y actuar ante estas situaciones. Bueno, y ya hay una última pregunta que nos dicen, ¿cómo manejar el tiempo de la lactancia materna en los hospitales según las condiciones de la emergencia sanitaria COVID-19? Yo creo que aquí ya contamos con mucha evidencia y mucha investigación que se va publicando de diferentes organismos nacionales e internacionales, principalmente de la Organización Mundial de la Salud, en donde habla que precisamente la lactancia materna es uno de las principales estrategias para poder proteger al bebé. Entonces, creo que ahí lo que tendríamos que hacer es tomar en cuenta que independientemente que la mamá incluso estuviera contagiada de COVID, hay cuidados específicos que se pueden tomar en cuenta para que ella pueda dar lactancia a su bebé. No hay absolutamente ninguna contraindicación de este aspecto para que una mamá no pueda tener a su bebé ahí con ella y poder dar lactancia materna. Entonces yo creo que, en mi opinión, sería simplemente tener la evidencia científica, la fundamentación como profesionales del área de la salud para poder exigir que se pueda cumplir con este requisito de la lactancia materna, porque efectivamente a veces los neonatólogos pues separan a la mamá del bebé pensando que lo van a proteger, cuando hay tanta evidencia de saber que no, la mejor protección para ese bebé es tener una lactancia materna exitosa. Gracias, doctora Guadalupe. Bueno, Alejandro nos dice, en México, Puebla, realizamos tutoriales para primigestantes en la sala de recuperación y en el alojamiento conjunto evaluamos la devolución de conocimientos.